Orientaciones para la evaluación diagnóstica. Sabemos que las primeras semanas están destinadas a conocer el nivel de desarrollo de las competencias. Entendido esto como los aprendizajes que como docentes debemos buscar, debemos propender para que los estudiantes puedan lograr ese conjunto de capacidades que al movilizarse y combinarse pueda responder frente a retos y desafíos. Esto a su vez nos va a permitir planificar el año escolar, tomando en cuenta las llamadas necesidades de aprendizaje. Cuando hablamos de necesidades de aprendizaje, nos referimos a qué competencias son las que requieren y necesitan mayor apoyo. No podemos planificar si es que no partimos de plantear esas necesidades de aprendizaje no al antojo nuestro, sino a la luz de un diagnóstico que se haya realizado. Evaluamos entonces, hacemos esta evaluación diagnóstica para conocer qué cosa está pasando con los aprendizajes de los estudiantes, recordando que esos aprendizajes se constituyen en el desarrollo de las competencias, que no solamente está mirando y orientado hacia el contenido, sino sobre todo a cómo el estudiante es capaz de utilizar esos conocimientos para poder responder frente a retos, frente a algunos propósitos que desea lograr. Conociendo lo que está pasando con los aprendizajes de los estudiantes, se puede tomar decisiones respecto a la planificación. No se puede plantear procesos de aprendizaje sin conocer en qué situación están nuestros estudiantes. Es decir, no podemos planificar, hacer la planificación de largo alcance, llámese plan anual, no podemos trabajar las experiencias de aprendizaje y tampoco pretender hacer las sesiones de aprendizaje si no se parte de una evaluación diagnóstica y esa evaluación diagnóstica arroje cuáles son las necesidades de aprendizaje, entendiendo qué competencias hay que enfatizar para poder equilibrar el desarrollo de los mismos y en función a ello recién planificar. Entonces no se puede ser ajeno a lo que corresponde con una evaluación diagnóstica. Orientaciones para el proceso de evaluación y planificación. Tenemos que responder a determinadas preguntas para guiar justamente ese proceso de esa evaluación y planificación que no termina, por si acaso, al inicio del año escolar, sino que cada cierto periodo tenemos que evaluar para poder planificar. Termina una experiencia de aprendizaje y ese término, ese culmino de esa experiencia de aprendizaje, los resultados tienen que servir como insumo para hacer un diagnóstico a fin de plantear la siguiente experiencia de aprendizaje. Ese es un trabajo responsable como maestros. Entonces, ¿para qué evalúo y qué debo evaluar? Pues evaluamos para que los estudiantes aprendan desde este enfoque formativo de la evaluación. La idea no solamente es saber cuál es el nivel en el que se encuentran los estudiantes, porque eso nos arroja una información para poder saber qué decisiones tomar a fin de poder lograr el propósito que los estudiantes desarrollen las competencias. Entonces, cuando nosotros evaluamos, sea una evaluación diagnóstica, sea una evaluación de proceso, sea una evaluación de final de proceso, siempre la intención es que los estudiantes aprendan, ya sea para retroalimentar si estamos en la de proceso o ya sea para poder planificar las actividades en el de inicio o saber cuál es el nivel de desarrollo de las competencias al final de un periodo. Todo eso nos tiene que servir como insumo para la planificación del siguiente proceso. ¿Qué cosa evaluamos? Debemos evaluar siempre las competencias, puesto que ésta se constituye en el objeto de la evaluación. ¿Con qué evidencias cuento para la evaluación diagnóstica? Sobre todo ahora, en el inicio del año escolar, pues podemos contar con algunos insumos indirectos que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, con las actas, para poder saber cuál es el nivel en relación a las competencias
ya sea de mi nivel o del grado en el que me desempeño, los informes técnico-pedagógicos, que también arrojan una información valiosa, los informes orales, es decir, que el maestro que va a tomar a cargo un aula, pues tiene que ser capaz de acercarse a aquellos maestros que han tenido la responsabilidad el año anterior con los estudiantes. Si fueran de inicial, por ejemplo, para eso tienen la ficha en la que hacen preguntas a los padres de familia y también que traigan el informe de las escuelas iniciales o simplemente con la información de los padres es que estos niños no hubieran asistido a ellas. ¿Cómo genero nuevas evidencias para la evaluación diagnóstica? Sobre todo al inicio del año escolar. Pero recuerden que acabo de decirles que la evaluación diagnóstica no se termina al inicio del año escolar. Es cierto que tenemos que comenzar con esta para hacer la planificación anual. En ese sentido, para poder generar nuevas evidencias para la evaluación diagnóstica, también podemos hacer uso de las llamadas situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje se constituye en ese espacio que crea el docente para poder ver el desempeño de los estudiantes. Y para poder ver el desempeño de los estudiantes, entonces el docente o la docente tiene que plantear situaciones de aprendizaje, llámese situaciones significativas. Esas situaciones significativas que tienen que partir de un contexto local, un contexto regional, un contexto nacional o mundial, pero que sea, ojo, que sea relevante para los estudiantes. Es decir, que los estudiantes conozcan ese contexto y de ese contexto decidir escoger un problema, o responder a una necesidad o a un interés de los estudiantes. Y en función a ello, también señalar una limitación, porque nunca se va a constituir un reto como tal si es que no hay una limitación. O sea, una limitante, una restricción es importante para desafiar o para retar. No es como cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a un atleta que ya ha logrado un tiempo, un récord, por ejemplo, en 100 metros planos, y les puedo decir si es capaz de poder bajar ese récord. Entonces ya le estamos planteando un desafío. ¿Cuál es la restricción? Porque, bueno, ha logrado en determinado tiempo hacer esa carrera. Entonces le estamos planteando un reto mayor. También en ese sentido, no hay que olvidarnos que las situaciones de aprendizaje o situaciones significativas no es para que el docente los deje en el papel, para que solo lo planifique y lo coloque ahí en el papel y después de pronto no le va a conocer a los estudiantes. Es necesario, es importante para que se constituya en reto, para que se constituya en desafío, que los estudiantes sepan, conozcan esta situación de aprendizaje. Entonces, el docente tiene que dar lectura, tiene que dar a conocer cuál es la situación desafiante, esa situación retadora, para que los estudiantes justamente puedan interesarse en resolver. Ahí vemos entonces nosotros, ahí podemos mirar objetivamente cuáles son los desempeños de los estudiantes que nos estarán dando justamente la información de cuál es el nivel respecto a las competencias con las que vamos a trabajar. Sin olvidarnos que aquellas que se encuentren más alejadas de los que corresponde al grado o nivel, pues se tiene que definitivamente tomar como necesidades de aprendizaje y priorizarlas para poder lograr un equilibrio con las otras. ¿Qué puedo hacer para apoyar a mis estudiantes en el desarrollo de sus competencias? Pues para ello hay que diseñar esas experiencias de aprendizaje priorizando las necesidades de aprendizaje. En suma, tenemos que señalar que no podemos diseñar experiencias de aprendizaje si éstas no están atendiendo a las llamadas necesidades de aprendizaje. En otras palabras, no puedo pretender decir, voy a planificar esta experiencia de aprendizaje partiendo de esta competencia o de aquella porque así está establecido en el programa curricular, entonces cojo la primera que está o cojo todas. No, hay que priorizar. La priorización es muy importante. ¿Para qué? Para poder equilibrar o emparejar, como quieran llamarlo, las competencias a fin de que los estudiantes puedan realmente lograr aprendizajes que se requieren. Vamos entonces ahora a hacer algunas conclusiones. Conclusión, la evaluación
diagnóstica, que si bien es cierto, se aplica al inicio del año escolar para poder hacer la planificación anual y poder hacer las denominaciones de las experiencias de aprendizaje, también es cierto que esta evaluación diagnóstica es una constante al término de una experiencia de aprendizaje, al término de un bimestre o de un trimestre. Esta evaluación diagnóstica nos permitirá establecer las llamadas necesidades de aprendizaje, es decir, cuáles son aquellas competencias donde debo ponerle mayor atención para que los estudiantes puedan justamente avanzar en el propósito. Y estas necesidades de aprendizaje se constituirán en el punto de partida a su vez para plantear nuestros propósitos de aprendizaje. Estimados maestros, espero que esto les permita orientarse en el trabajo que ahora en el 2023 están iniciando. Muchas gracias.